A ver ahora la filosofía llamada helenística. El periodo helenístico está marcado por la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. y se acaba con la muerte de Cleopatra, que es la última descendiente de los Ptolomeos. O sea, a la muerte de Alejandro Magno, bueno, hay muchos gobiernos, muchas satrapías que se reparten entre sus generales y los personajes más prominentes, pero digamos que tres son los diádocos que se llama, diádoco significa así como herederos, como guías. Diádoco es una palabra interesante porque también se le dio ese nombre a los que presidían las escuelas este, helenísticas, o sea, a los directores de la academia. Entonces había, o a los directores de la escuela de los sucesores de Aristóteles. Bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. La palabra esta de diádocos como sucesores. Entonces había tres principales regiones, los lágidas son los que están en África, en Egipto, los ptolomeos. Otros son los seleucidas, que es prácticamente la región de Siria, los seleucidas, y luego la parte que correspondía a Macedonia, que era Antigónidas, porque era el nombre principal era Antígono. Claro que esos son como grosso modo, ¿no? O sea, Alejandro Magno se había extendido demasiado en muy poco tiempo y fue un éxito, bueno, es una manera de hablar, ¿no? Fue un éxito de la propagación de la mentalidad helénica. Ya sabemos que éxito pues, es una palabra relativa, se establece mediante la violencia, ¿no? Este, no es un éxito para los pueblos conquistados. Un ejemplo de lo que ocurre es, lo tenemos en la Biblia católica, en los libros de los macabeos. O sea, los macabeos platican de la guerra en contra de este movimiento helenizante de los israelitas. Entonces, hay quienes siguen la moda helenizante y hay quienes se oponen. El libro de los macabeos es la historia de los que se opusieron. Perdón, me voy a quitar el... Entonces, en el 14 antes de Cristo se muere Cleopatra en la guerra que gana Augusto al, al ejército reunido por ella y por Marco Antonio en la ciudad griega de Axio, la batalla de Axio. Entonces, ese es el término de cierre de lo que se llamó la época helenística. A partir de ese momento se habla de época imperial. Imperial. Muchas veces se tomaba clases de literatura griega y literatura latina y, y bueno, te daban la historia de la literatura griega por un lado, la historia de la literatura latina por el otro, pero en realidad es que en el periodo llamado imperial, las literaturas confluyen en una sola literatura. Entonces ahí no hay que hablar de literatura griega o literatura latina, sino de literatura imperial. Por ejemplo, el Nuevo Testamento es literatura. Ya se dio dentro de ese lapso. Entonces se consideran escuelas helenísticas las escuelas de filosofía que se dieron a partir de la muerte de Alejandro Magno. Hay una que se considera escuela helenística, pero en realidad tiene sus orígenes más remotos en Sócrates, que son los cínicos, la escuela cínica. Y el que fundó supuestamente el cinismo fue un discípulo de Sócrates que se llamaba Antístenes. Entonces la figura de Sócrates fue
polisémica y una de las herederas de esa manera de entender a Sócrates muy distinta de la de Platón, es la escuela cínica. Llamaban cínicos porque se supone que establecieron su escuela al lado de un gimnasio que se llamaba del perro. En griego, kionkinos, se dice perro. Kionkinos, existe la palabra la cinegética, que es así como la cacería con perros. Y ahí viene la escuela cínica. Y tenía como características, se llamaba el atajo cínico, o sea, como que el objetivo era conseguir la virtud, pero el itinerario que había planeado Platón para eso era pues muy oneroso, hecho para personas ricas y para príncipes, y sin embargo se habla del atajo cínico. Y el atajo cínico consistía en vivir de acuerdo con la naturaleza, o sea, considerar la cultura como una aberración. La cultura nos corrompe. Ya son los antecesores de Juan Jacobo Rousseau, o sea, son los antecesores del pensamiento que da origen a Tarzán, de que hay que volver a la naturaleza. Entonces, los deseos naturales son buenos y son corrompidos por las costumbres sociales. Entonces, si tú tienes ganas de masturbarte, pues masturba. Exactamente, el buen salvaje. Entonces, eran famosos porque se masturbaban en público, porque se dormían en público, que defecaban en público, porque hacían el amor en público. Entonces, un poco así como impugnando las convenciones sociales. Dieron origen a una literatura que se llamó la sátira menipea, que era la enseñanza mediante relatos. Eso es muy interesante porque se parece mucho, por ejemplo, o sea, recupera, no la fábula, porque la fábula, acuérdense que son animales que hablan y tienen una moraleja y nos dan una enseñanza moral, pero las que son famosas y el cínico más famoso es Diógenes de Sinope. Llega Alejandro Magno y él vivía en un tonel y pídeme lo que quieras. Entonces, esto de que iba a mediodía con una lámpara encendida en sentido contrario a la gente que venía saliendo del teatro, y iba gritando, busco un hombre. Considera que todos los que salen de los espectáculos, pues, corrompido su humanidad, ya no se conservan como hombres, ¿no? Entonces busco un hombre que tome la vida en serio, que busque verdaderamente cuál es el sentido de la vida y que no se enajene. Eh, un filósofo que estaba en la corte del rey le dijo a Diógenes, si supieras adular al rey, no tendrías que comer lentejas. Diógenes le contesta, bueno, si supieras comer lentejas, no tendrías que adular al rey. Es como que tenían un contenido político y pues era así como que conseguir las virtudes por una decisión ética y no mediante el estudio, ¿no? O sea, ustedes también piensen, por ejemplo, mutantis mutandis, como dicen, mutatis mutandis, cambiadas las cosas que tienen que ser cambiadas. Piensen ustedes en San Francisco. San Francisco sería una especie de Diógenes cristiano, ¿no? Que abandona a su padre y bueno, se dedica a cuidar a los pobres. Consigue mediante ese acto, pues todas las virtudes, como de eso Platón. Entonces esa es la escuela cínica y claro que es anterior a la época helenística, pero normalmente las historias de filosofía ponen a esta escuela dentro de las escuelas.
ocurre una cosa, no voy a decir trágica, pero la polis griega, el sentido de la polis griega era, dentro de muchas cosas, la independencia política, la autodeterminación del grupo social que constituía la polis, pero con la llegada, con la expansión macedónica, o sea, Filipo II de Macedonia es el papá de Alejandro Magno, empieza a mandar cartas a Atenas diciendo, unámonos y vayamos a hacer la guerra al oriente, vamos a vengar a el honor de Aquiles contra los orientales y unámonos como griegos. Este, la, esa retórica pues está combatida por un gran pensador, o sea, es una cosa que hay que tratar de entender, cómo la misma virtud que está en los diálogos de Platón, de alguna manera también se conserva en los discursos de Demóstenes, o sea, un genio político, un genio que sabe utilizar la palabra, que busca la libertad de los griegos y empieza a decir, no, no le hagan caso a Filipo, él en realidad lo que quiere es conquistarnos, vamos a luchar por nuestra libertad. Con, hay otro que se llama Isócrates, que es el modelo educativo eh, alternativo a la academia platónica. Hay un libro muy importante de los estudios clásicos por un señor que se llama Henri Irénée Marrou, que se llama Historia de la Educación en la Antigüedad. Y él dice que hay dos modelos educativos, uno es el de Platón y otro es el de Isócrates. Y la concepción de filosofía de Isócrates es buscar lo útil y Marrou dice que el que ganó la batalla cultural en su momento fue Isócrates. En realidad, Platón siguió siendo algo marginal en Grecia durante mucho tiempo. Claro, era una cuestión de élites, ¿no? O sea, fue marginal, pero en realidad el margen tomó el platonismo, pues eran líderes políticos, pero no afectó a la población. El modelo educativo que prevaleció fue el de Sócrates, que concebía la filosofía como la búsqueda de lo útil. Entonces, y Sócrates, por ejemplo, tenía discursos, eh, tiene un encomio a Helena, un poco copiando el encomio a Helena de Gorgias, algunos discursos que invitaban al panhelenismo, ¿no? A tratar de conseguir que los griegos ya no se vieran como células dispersas, las polis, como una unidad política, ¿no? Entonces, conseguir el panhelenismo, pero pues no tuvo éxito. Lo que unió a los griegos fue el conflicto con los macedonios, entonces fueron y pelearon por incitación de Demóstenes. Y Sócrates decía, no peleemos, aliémonos con Filipo. En cambio, bueno, un discurso parecido, pero no era como el de Sócrates, es el enemigo retórico de Demóstenes, que era Esquines. Esquines de plano era así pro-macedónico, ¿no? O sea, unámonos con Filipo. Y en cambio, Demóstenes era, no nos unamos, peleemos por nuestra libertad. Convenció a todos los griegos para que fueran a pelear por su libertad en la batalla de Queronea y la perdieron. Ganaron los macedonios. O sea, es un poco triste la historia porque eh, si los griegos se hubieran formado en torno a Atenas y no hubiera habido la guerra del Peloponeso, pues a lo mejor hubieran conseguido ser, vamos a decir, un imperio de otro modo. Ganó la guerra Esparta, mantuvo la hegemonía sobre Grecia un tiempo, pero como sin pena ni gloria, digamos. O sea, lo único que consiguió es que
Atenas no fuera la ciudad prominente. Luego hubo una pequeña hegemonía temporal de parte de la ciudad de Tebas, pero ninguno de ellos consiguió aglutinar a los griegos. Aglutinaron para la guerra a Filipo de Macedonia y la perdió. De todos modos, Filipo de Macedonia y su hijo Alejandro eran muy filohelenos. En realidad ellos querían ser reconocidos también como griegos. Los atenienses decían que los macedonios no eran griegos. Los macedonios querían insistir en que sí eran griegos. Y entonces, bueno, pues tras la victoria de Filipo, pues la fuerza los hace griegos y, bueno, la vida de Alejandro Magno pues, es así como hay varias historias que son así emblemáticas a lo largo de la historia. Una es la de Alejandro Magno, la otra es la de César y la otra es la de Napoleón, hitos de generales que transformaron el mundo. Entonces Alejandro se apropia de la bandera helénica y va a la conquista del Oriente, conquista Persépolis, ya había ganado y manda a destruir Persépolis, la manda a arrasar, así, como un crimen, como, como, como los aliados que ganan la Segunda Guerra Mundial y aunque ya ganaron la guerra mandan a bombardear Dresden, así también Alejandro Magno manda a arrasar Persépolis. Entonces, la mentalidad griega sufre de alguna manera un colapso a la polis griega. No es que desaparezca la polis, porque la polis, en vez de ser ya el lugar de la libertad del ciudadano, se vuelve el instrumento burocrático del poder. O sea, Alejandro Magno conserva las polis, pero son extensiones del poder central del imperio que él detenta, ¿no? Entonces, sigue habiendo polis, en ese sentido no se colapsa la polis, pero ya no son el objetivo que pretendían. O sea, si uno lee la política de Aristóteles, bueno, la polis tenía como darle a cada uno de los ciudadanos lo necesario para que obtuvieran desarrollo. Ya, de otra manera, nada más fue un control burocrático. La época helenística también se caracteriza por una búsqueda de la ciencia, o sea, las ciencias crecieron mucho, la investigación. El, el personaje que más es emblemático de esta época es Arquímedes, ¿no? El sabio griego que diseña este, armas nuevas para los ejércitos, que mediante unos espejos cóncavos ya quemar las naves en el mar, que puede inventar ya saben ustedes su famosa frase de Eureka, ¿no? O sea, cuando encuentra que el volumen de agua desplazada por un cuerpo, pues es el volumen del cuerpo y puede calcular que le robaron al rey, que le vendieron una corona de oro con menos oro del que le pagó. Entonces, la mentalidad helenística, ya no me acuerdo si les platiqué aquí a ustedes la historia de Eratóstenes. Eratóstenes, el primero que se da a sí mismo el nombre de filólogo porque se ve mucho de muchas cosas, no la redondez de la Tierra, ¿no? Entonces, es una época donde la ciencia y la tecnología, los armamentos eh, revolucionan y la mentalidad de los individuos se revoluciona. Es una época muy racionalista, entonces se dejan de lado las largas elucubraciones metafísicas de Aristóteles. No, de hecho, el pensamiento de Aristóteles de alguna manera sufre un eclipse porque seguidores, vamos a decir, ocultan sus obras. Se pierden las obras exotéricas de Aristóteles, o sea, dedicadas al público, y, y las que se consideran esotéricas, o sea, propias de los estudiantes, se mantienen un poco en secreto hasta que en el siglo segundo las edita este, Andrónico de Rodas es el que edita las obras de Aristóteles, ¿no? Entonces,
pero habían estado, dijéramos, sin publicidad y sin que se conociera el pensamiento. Eh, entonces, en ese contexto, ya saben ustedes, les platiqué cómo Aristóteles funda el liceo en oposición a la academia, cuando se da cuenta que los sucesores de Platón pues están haciendo como muchas elucubraciones que no le sirven a nadie, ¿no? O sea, Écrates se vuelve un pensamiento matemático. Es como que piensa que el conocimiento debe ser enciclopédico, que tiene que tener en cuenta los naturales, las investigaciones con carácter práctico, medicina, ¿no? Cuestiones más pragmáticas. Pero de cualquier manera, tanto la escuela de Aristóteles como la de Platón eran un esfuerzo muy largo y los problemas eran apremiantes. Entonces, en ese contexto surgen las escuelas helenísticas con el cinismo, tratan de dar respuesta a los problemas de los individuos unificados bajo la égida de Alejandro y de sus sucesores. Entonces surge el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Esas escuelas. Entonces, Zenón de Sitio es una ciudad en Chipre. Y Zenón de Sitio es un comerciante en alguna ocasión un barco en el que él va de sus naufraga y llega él a Atenas, náufrago y está esperando que lleguen otros barcos, o sea, se ve que era de alguna manera un empresario. Entonces se supone que mientras espera que lleguen nuevos recursos o nuevos este, barcos con sus mercancías o lo que sea, conoce a un librero. Eso lo platica Diógenes Laercio en el libro que ya les dije, Vida del filósofo ilustres, que es un libro tardío, que es del siglo III después de Cristo. Entonces, en muchos casos este libro es nuestra única fuente. Se ve que ese libro tuvo a su vez muchas fuentes que nosotros perdimos, pero las menciona, ¿no? Menciona sus fuentes. Hay un libro de Nietzsche que hizo cuando era filólogo antes de ser filósofo, sobre el libro de Diógenes. Entonces, en un sitio conoce a un librero que está allí en Atenas y va a platicar con él y se pone a leer sobre todo las memorabilia, o sea, los recuerdos de Sócrates, Xenofonte. Entonces, como que digamos, le despierta a él una admiración por los filósofos, en general por todos, pero también sobre todo por Sócrates. Y entonces, Zenón de Sitio contesta a la pregunta, todas las escuelas helenísticas contestan a la pregunta que debe hacerse para ser feliz. Entonces, el primer, vamos a decirles ahorita, escolarcas, jefes de escuela, el primer jefe de escuela de la escuela estoica, non de sitio, porque daba clases en la Stoa Poikile. Stoa Poikile es el pórtico variopinto. Entonces, Stoa significa puerta, pero hagan de cuenta que no es la puerta de su casa, obviamente, no es ni siquiera como la puerta de Alcalá, como un arco de triunfo, sino que es una balustrada amplia, amplia, donde se puede caminar. En ese espacio, bueno, él se pone a dar vueltas para que la gente no le pregunte. O sea, era un truco para que la gente no lo siguiera. Nada más lo seguían pues sus discípulos. Y se llama Poikile, o sea que se llamaba variopinta porque se supone que estaban expuestos, como dijéramos, como en un museo, las pinturas de Polignoto, las pinturas de Polignoto, que eran un pintor muy famoso, ¿verdad?
Entonces debió ser un espacio muy amplio para poder caminar y tratar determinados problemas. Los Cleantes es el segundo escolarca del estoicismo. Cleantes es una historia interesante porque él es pobre, toma apuntes a veces sobre omóplatos de animales, de lo que dice Zenón. Es boxeador, trabaja en la noche acarreando agua para poder ir de día a las clases de sus maestros. Ese es que antes que tenía un himno a Zeus, el himno a Zeus de que es una maravilla de himno. Y luego el tercer escolarca del estoicismo es uno que se llama Crisipo. Crisipo era un intelectual que sabía mucho de platonismo. Entonces se afilia a la escuela del estoicismo y dota al estoicismo con el aparato, no sé cómo llamarlo, con el aparato teórico para poder argumentar en contra de los enemigos de la escuela, que básicamente los platónicos en realidad volvieron a ser como odiados por todos. Esta anécdota de que Diógenes, o sea, no sé si ustedes se acuerdan de sus clases de lógica de la prepa, a lo mejor sí, a lo mejor no, les enseñaron una cosa que se llamaba el árbol de Porfirio. Ese Porfirio es discípulo de Plotino del siglo III después de Cristo, y vio un comentario a las categorías de Aristóteles, y ahí en el comentario a las categorías viene el árbol de Porfirio. Entonces, todo conocimiento puede partir de preguntar si es esto o no es esto. Poner una tesis y oponer la tesis contraria, ¿no? Entonces, ¿es sustancia o no es sustancia? Si no es sustancia, pues no vale la pena estudiarlo, y si es sustancia, pues si es sustancia, es material o es inmaterial. Entonces, si es material, es viviente o no viviente. Si es viviente, es racional o no racional. Entonces, la verdadera definición se da por género próximo y diferencia específica. Y a la definición de hombre como animal racional. Ese es el árbol. Entonces, todo eso surge a partir de la práctica de la dialéctica de los platónicos. Y entonces, llegó Diógenes, agarró un pollo, le quitó las plumas y fue a aventárselos a la academia. Allí está el hombre de Platón, porque lo había definido, entre otras cosas, como bípedo implume, ¿no? Un animal que camina en dos pies y que no tiene plumas. Agarró la gallina, le quitó las plumas y ahí está el hombre de Platón. Entonces, puede ser cierto, puede no ser cierto, pero nos habla de la tirria que generó la academia delante de los demás que también querían pensar los problemas, ¿no? Entonces, el principal, vamos a decirlo así, dogma de los estoicos era vivir de acuerdo. O sea, la primera formulación fue vivir de acuerdo. Y bueno, uno se llega a preguntar, bueno, ¿de acuerdo con qué? ¿No? O sea, la palabra, es que tú tienes que vivir de acuerdo. ¿De acuerdo con qué? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que sea coherente, ¿no? Que lo que piensas y lo que dices y lo que haces tengan coherencia. Ya puede ser una interpretación. Pero hubo quien no se contentó y entonces añadió vivir de acuerdo con la naturaleza. Pues para poder vivir de acuerdo con la naturaleza, pues tienes que estudiarla. Entonces empezaron a estudiar la naturaleza, una cosa que fue mal vista más en años anteriores con respecto a los que eran filósofos, porque acuérdense que dentro de las acusaciones que le hacían a Sócrates era investigar lo que está arriba en el cielo y debajo de la tierra. En cambio, ahora hay que hacerlo, porque si tú no conoces la naturaleza, pues no vas a poder vivir de acuerdo con ella. Entonces, como que eso desató
la investigación sobre la naturaleza. Y tenían planteamientos que eran muy semejantes a los de Aristóteles. Por ejemplo, que todo había sido hecho con un propósito. Todo tenía un propósito. Por ejemplo, ¿por qué existen los piojos? ¿Por qué existen los piojos? Pues para que tengas aseo, para que te limpies, para que seas alguien limpio. Entonces, para que no se te suban los piojos, ¿no? ¿Para qué existen los cerdos? Pues para ser comidos. El único objetivo de los cerdos, el texto lo que dice son las cerdas. Yo no sé por qué, pero de alguna manera las cerdas eran más ricas que los cerdos. Piensan ustedes que comemos cochinita pibil y no cochinito pibil. A lo mejor, de hecho, comemos cochinito, pero el platillo se llama cochinita. Hace muchos años aquí en la Ciudad de México había puestos en la calle, todavía hay algunos, pero antes había más, que te vendían caldos de gallina. Que supuestamente si el caldo era de pollo no sabía tan bueno como el de gallina. Y entonces tú pasabas por pues y estaban, vamos a decir, las gallinas expuestas. ¿Cómo sabían que eran gallinas? Porque se veían los huevos que todavía tenían, que estaban a punto de poner, pero que las mataron antes de, ¿no? Entonces, y es que eran gallinas, por eso. Entonces, vendían caldos de gallina. Entonces, las cerdas fueron hechas para hacer comidas. El pavo real es una cosa muy bonita porque es el único animal que existe para la cola, no la cola para el animal. Por ejemplo, tienen esa frase. Este, de Cleantes platica Diógenes Laercio la anécdota de que fue a preguntar a Delfos qué tenía que hacer para ser feliz. El oráculo le contestó: tienes que hablar con los difuntos, ahora que está cerca el 2 de noviembre, tienes que hablar con los difuntos. Y entonces él se alejó del oráculo pensando que quería decir esa frase hasta que comprendió qué significa leer a los antiguos. Si tú quieres ser feliz, tienes que leer a los antiguos. Esa fue la el oráculo de Delfos, ¿no? Entonces, seguir a la naturaleza es el principio de los estoicos. Una cosa muy interesante en los estoicos es que consideran todo como algo material, o sea, todo lo que existe es la mezcla de Dios con la materia. La materia se mezcla con el neuma, ese neuma es Dios, y se formó todo lo que existe. Entonces es una especie de panteísmo. Ese neuma es racional, entonces él organiza la materia de la manera más racional. O sea, se le atribuye la frase a Leibniz muchos siglos después, pero el pensamiento estoico está de acuerdo con lo que dice Leibniz, que vivimos en el mejor de los mundos posibles, porque ordenó la materia, el logos eterno es el que ordenó la materia, y nadie iba a ordenarla de otra manera. ¿Nos vamos a ir o qué? Sí, ahorita nos volvemos a conectar. Vamos de una Bueno, vez, ¿no? Vamos a dejar todos y otra vez vuelvo a abrir la sesión. bueno. Ahí voy, ahí voy.